Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este evento en línea sobre discapacidad, protección y finanzas públicas. Primero, unos anuncios prácticos. Tenemos interpretación al inglés. We have English interpretation. Please use the language button to select the language. Pueden utilizar, identificar qué idioma prefieren tocando el botón correspondiente. Eh, este evento va a estar siendo grabado de manera tal que después del evento lo pondremos en línea y podrán verlo a posteriori. Em, Tenemos también la opción para que todos ustedes hagan preguntas en la opción de tocando el botón de preguntas y respuestas. Por favor, siéntense en libertad de ir poniéndolas allí y haremos lo posible de ir respondiéndolas. Y dejaremos algo de espacio, idealmente hacia el final, como para también responder algunas de estas preguntas en vivo. Sin más, quiero invitar a Mónica Rubio. Mónica es la asesora regional en temas de política social en UNICEF para América Latina y el Caribe. Y queríamos pedirte, Mónica, que des una pequeña introducción un poco de por qué tenemos estas presentaciones y este título llamativo: discapacidad, políticas sociales, protección social y financiamiento público. Con mucho Adelante, gusto, Mónica. Ariel. Buenas tardes a todas y todas. En nombre de UNICEF, un saludo muy especial tanto a nuestro panel como a los participantes. Pues hoy se estima que en América Latina y el Caribe, 15% de la población son personas en situación de discapacidad. Estas personas tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, de enfrentar gastos de salud catastrófico, tienen peores resultados en términos de educación y participación laboral, tienen menos espacios de participación en la vida pública y en la vida comunitaria. Esto, que es una marcada desigualdad en resultados sociales respecto de la población, surge de una situación donde los servicios no son accesibles, surge de estigma, de discriminación estructural, ¿no? Y realmente de barreras de acceso físicas, sociales y financieras, a servicios, a información o infraestructura. La deuda entonces que tienen las políticas públicas en este abordaje de la inclusión es muy significativa y de muy larga data. Y esta deuda tiene efectos no reversibles, tanto el desarrollo de las propias personas con discapacidad para nuestras sociedades, para la economía de los países. Es por eso que hoy nosotros traemos a ustedes dos estudios cuyo abordaje no es simple, pero sí es muy necesario si como región latinoamericana queremos avanzar en un trabajo técnico, en un tratamiento técnico de la discapacidad en la agenda social regional que nos permita pensar en la adaptación de instrumentos y programas de modo de atender desde la gestión pública el tema de accesibilidad a los servicios. El primer estudio trata de la estimación de los costos de la discapacidad en el Perú. El segundo estudio, también para Perú, trata de cómo el instrumento del presupuesto público permite o no permite no seguir con cierta trazabilidad el gasto público en inclusión de la discapacidad. Ambos estudios son ilustrativos del tipo de análisis que nosotros creemos que la región necesita, como mencionaba, para poder adaptar instrumentos de gestión pública y programas para atender las reales necesidades de inclusión. Brevemente sobre el primer estudio, es un estudio de costeo, de estimación de los costos de la discapacidad. Y creo que la pregunta aquí para ubicar el estudio es preguntarnos por qué la estimación de costos de la discapacidad es relevante, ¿no? ¿A dónde llevo estos resultados? Y la respuesta es que si queremos nosotros avanzar hacia políticas, ¿no?, de inclusión de la discapacidad, o más concretamente, hacia sistemas de protección social que sean inclusivos de la discapacidad, necesitamos que estos atiendan no solamente la vulnerabilidad de los ingresos, como hacen los sistemas de protección social comúnmente, sino también esos costos adicionales que se relacionan con la discapacidad. Estos son costos
¿no? Que pueden ser costos directos, ¿no? Como costos en salud o costos en transportes que suelen ser más altos para las personas en situación de discapacidad o como costos que tienen que ver con las ayudas técnicas, ¿no? Que requiere la participación plena de las personas en situación de discapacidad. También pueden ser costos indirectos, como aquellos que tienen que ver con los ingresos perdidos por las familias, cuando miembros de las familias deben proveer labores de apoyo. Hoy la protección social en la región no solamente tiene una cobertura limitada, sino que cuando se trata de las personas con discapacidad, subestima la situación de vulnerabilidad. ¿No? La estimación de costos, ¿no? de las personas que enfrentan, que son costos más altos, ¿no? Para un mismo nivel de vida, de la situación de las personas con discapacidad, debe informar, ¿no? Por tanto, a estos programas, de modo que la protección social no avance hacia seguridad de ingresos, pero con acceso a bienes y servicios necesarios para esta participación plena. El segundo estudio es un estudio que yo creo que podríamos llamarlo un estudio de follow the money, ¿no? De alguna manera, e inicia con la pregunta de cómo puede utilizarse un presupuesto público para seguir de modo efectivo, ¿no? ¿Qué cantidad de recursos se dedican al objetivo de la inclusión de las personas en situación de discapacidad? Todos sabemos bien que los presupuestos públicos son por excelencia un instrumento que hace tangibles las prioridades de política primero y que permite traducirlas en clave de gestión pública, ¿no? Cómo se hace, cómo se orientan esos recursos y cómo estos últimamente se traducen en resultados. Entonces, el estudio nos responde preguntas de, ¿nos está sirviendo el instrumento público para seguir el gasto en inclusión? ¿Cuánto financiamiento se está asignando realmente a los programas de inclusión de discapacidad? ¿Qué modificaciones tendría que tener el instrumento, no, si realmente quisiéramos nosotros respondernos la pregunta de el dinero se traduce en qué resultados? ¿No? Yo creo que, como decía, estos estudios van a inspirar hacedores de política, ¿no? A esta adaptación de instrumentos, esta adaptación de programas que son necesarias si nosotros queremos avanzar realmente hacia inclusión plena, participación plena. Sin más, yo creo que me quedaría aquí, Ariel. Gracias. Gracias, muchas gracias por esa introducción. Bueno, ahora sin más, entonces vamos al primer estudio. Entonces invito a Pamela Smith a que prenda su cámara. Así la presento. Eh, Bienvenida, Pamela. Muchas gracias por unirte a este evento. Pamela es la directora ejecutiva de la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS, en Perú, donde coordina acciones de incidencia, lidera iniciativas de investigación y de implementación de proyectos. Tiene una larga trayectoria en estos temas y previamente fue parte del equipo de Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIJ, en Buenos Aires. Es académica de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú, donde justamente imparte cursos en el programa de segunda especialidad en constitucionalismo crítico y derechos fundamentales. Como mencionó Mónica, dirigió este estudio de estimación de costos de la discapacidad en Perú, que todavía no está publicado y subido en línea, pero muy pronto lo estará y vamos a compartir con todos los que hayan participado hoy el documento en cuanto esté listo. Sin más, mm, Pamela, te invitamos a que hagas la presentación. Adelante. Muchas gracias, Ariel, y a UNICEF y a El Diálogo por esta iniciativa. Entiendo que se puede visualizar mi pantalla sin problemas. Sí, se ve bien. Gracias. Perfecto. Perfecto. Bien, este es un estudio que ha sido titulado Costos que enfrentan los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con discapacidad para participar en igualdad de condiciones. Este ha sido un esfuerzo de Sociedad y Discapacidad, una organización peruana que promueve los derechos de las personas con discapacidad, con el apoyo de la oficina de UNICEF en Perú y el Center for Inclusive Policy. Y me gustaría iniciar tal vez por la motivación de desarrollar
un estudio de este tipo. Y creo que podríamos afirmar que las personas con discapacidad enfrentan una serie de gastos que están motivados o justificados por vivir en un entorno inaccesible, con una escasez de servicios en diferentes ámbitos. Sin embargo, en el caso peruano, esta hipótesis que podemos plantear no se había confirmado plenamente, no existía evidencia que sustentara que las personas con discapacidad efectivamente gastan más que sus pares sin discapacidad. Pero además, un componente importante es conocer en qué gastan las personas con discapacidad o qué necesitan las personas con discapacidad para participar en igualdad de condiciones. Entonces, bajo ese marco es que el objetivo de este estudio fue identificar y estimar los costos que enfrentan las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, así como de personas adultas con discapacidad, para asegurar plenamente su participación en la sociedad. Este fue el objetivo de este estudio y como podemos observar, ya vamos trazando algunas, o sería importante ir clarificando algunas nociones que le van a dar sentido a los hallazgos de este estudio y a todo el proceso que seguimos para hacer esta identificación y la estimación de estos costos. Creo que Mónica ya lo ha mencionado de forma muy clara, pero creo que podemos partir afirmando que las personas con discapacidad y sus familias incurren en una serie de gastos si comparamos sus gastos con aquellos que enfrentan las familias que no tienen miembros con alguna discapacidad. Y estos pueden ser dos tipos, algunos gastos que estén directamente vinculados con la condición de discapacidad y podemos pensar en la tecnología de asistencia, en los servicios de terapias e incluso el apoyo humano que necesitan las personas con discapacidad. Pero también pueden incurrir en gastos corrientes o que sus gastos alcancen mayores montos, gastos que sí comparten con personas que no tienen discapacidad. Por ejemplo, los gastos en transporte, particularmente en entornos que son muy inaccesibles, o los gastos en salud. Estos son los dos tipos de gastos que este estudio aborda. Y cuando hablamos de gastos adicionales que enfrentan las personas con discapacidad, existen diferentes metodologías para hacer este cálculo. En el caso particular de este estudio, se optó por utilizar la metodología de bienes y servicios requeridos, Goods and Services Required, que el plus o el factor característico de esta metodología es que no solo intenta identificar cuál es el gasto en el que actualmente incurren las personas con discapacidad y sus familias, sino identificar aquellos bienes y servicios que requieren las personas con discapacidad, incluso si en este momento no tienen acceso a ellos, para que participen en igualdad de condiciones. No es simplemente, o el estudio fue más allá de saber en qué gastan actualmente las familias, sino tratar de entender qué necesitan las familias al margen de que no tengan acceso en este momento por diferentes razones. Y pensando que estos bienes y servicios les permitan participar en igualdad de condiciones. Esto significa que una persona con discapacidad pueda desarrollar las mismas actividades que desarrolla una persona que no tiene discapacidad. Si pensamos en el caso de un niño, por ejemplo, claramente estar nutrido, ir a la escuela, tener ciertas actividades lúdicas. Todo esto es lo que pensaríamos que hace un niño sin discapacidad y que por ende tendría que realizar también un niño con discapacidad. Y como les comentaba previamente, intentamos identificar bienes y servicios que necesiten personas con discapacidad. La exploración se hizo teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidad que han sido ya categorizados por la literatura.
Así que incluimos las necesidades específicas de personas con discapacidad física, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, personas con sordoceguera y personas con multidiscapacidad. También de personas con autismo, personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Todos estos grupos o estas categorías de discapacidad, a su vez, fueron divididos en función de la intensidad de las necesidades de apoyo. Entonces, dentro de cada grupo se hizo una categorización adicional que fue identificar las necesidades del subgrupo de personas con bajas necesidades de apoyo y de personas con altas necesidades de apoyo. Y adicionalmente se hizo en algunas áreas de exploración, que son o que fueron tecnologías de asistencia, movilidad y accesibilidad, servicios de terapias, apoyo humano y servicios de salud u otros servicios complementarios. Como por ejemplo, en el caso peruano, los servicios de certificación. Entonces, este es un panorama de las diferentes categorías que fueron empleadas en este estudio. Y bien, con esto en mente, el proceso de recojo de información fue el siguiente. La metodología de bienes y servicios requeridos parte por que quienes lo lideren este estudio identifiquen a un comité de expertos. El comité de expertos estará conformado por personas con discapacidad que sean líderes de organizaciones, familiares de personas con discapacidad que además tengan contacto y conozcan de las necesidades de un colectivo en específico y también de algunos proveedores de servicio. La idea es que este comité pueda reconstruir y hacer una identificación inicial de cuáles son esos bienes y servicios que, por ejemplo, necesita una persona con discapacidad física que tiene bajas necesidades de apoyo, y por bajas necesidades de apoyo entenderíamos que es aquella que no necesita del apoyo humano de forma permanente o de dispositivos de forma permanente. Y con este primer ejercicio lo que se intenta es luego hacer una validación en grupos focales que puedan confirmar o añadir la información que los expertos habrían brindado en una etapa inicial. En el caso peruano, además, incluimos como paso preliminar la conformación de un comité consultivo. Este comité fue integrado por funcionarios y expertos en materia de discapacidad, con el objetivo de recibir alguna retroalimentación preliminar, pero además también con miras a que el tema sobre la necesidad de explorar sobre los gastos que enfrentan las personas con discapacidad pueda irse incorporando en las diferentes agendas que manejan las instituciones y los ministerios y que podamos hacer un seguimiento de los resultados de este estudio. Bien, cuando se hizo finalmente las reuniones de los comités, del comité de experto y la validación en los grupos focales, para el recojo de la información en estos grupos focales, se hizo la exploración en 3 zonas del país. Las hicimos en el área urbana de Lima, en Iquitos y también en el área rural de Cusco. Esto nos permitía a la vez tener una diversidad de contextos que aporten y que nos puedan confirmar que la lista que se había trabajado previamente con el comité de expertos refleje esta diversidad de necesidades que muchas veces está atravesada también por diferentes contextos y barreras específicas de cada una de estas regiones. Concluido este proceso de identificación y de validación, se hizo un costeo de mercado. Teníamos un listado previo de los bienes y servicios que se requieren por tipo de discapacidad y además contemplando aquellos gastos que reportan las familias de niños con discapacidad y aquellas que reportaban los adultos con discapacidad. Entonces se inició este proceso de identificar cuál era el costo, ofreciendo un rango de precios tal como se circulan en el mercado, ¿no? Un monto mayor y un monto mínimo por cada bien
y servicio, y con esta información es que se pasó a una validación final con el comité de expertos. Y en base a este ejercicio, que fue muy rico, que además algo que caracteriza esta metodología es que es altamente participativa, es que se llegó a identificar y hacer un costeo de estas necesidades. Si es que alguien tiene la oportunidad, y seguro la va a tener cuando el estudio esté publicado, además se hace un ejercicio de identificar cuál es la contribución que hace el Estado para cubrir estos bienes y servicios identificados. Entonces, ahora en el tiempo que me queda, voy a narrar los principales hallazgos de este estudio. En este gráfico de barras se puede observar el costeo que se hace por tipo de discapacidad en el grupo de niños, teniendo en cuenta que, como se observa en el gráfico, el grupo de la multidiscapacidad es el que representa el costo más alto, un promedio de 8.800 soles, que ese sería el costeo de las necesidades que se reportan por este grupo. Creo que este gráfico además se puede leer de dos formas adicionales. Que las personas con discapacidad, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad y las necesidades de apoyo, tienen requerimientos distintos. Y esto es importante. Entender la composición del gasto es importante porque esto va a permitir un mejor diseño de las políticas públicas y confirmar nuevamente que esas medidas que intentan abarcar todos los tipos de casos probablemente no cubran todas las necesidades o las necesidades específicas que representa cada colectivo. Por otro lado, además, tenemos que el costo menor reportado en este gráfico, que hace un costeo de los bienes y servicios requeridos por niños, es de 1.700 soles, lo cual supera el ingreso promedio mensual en nuestro país, lo cual también es un indicador de que el costeo de estas necesidades es alto si la comparamos con los ingresos que tendría una familia promedio en el país. Este siguiente gráfico expone un costeo de los bienes y servicios reportados por las personas adultas con discapacidad, y creo que un primer dato es que los costos se ven reducidos si los comparamos con el grupo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y esto también tiene una justificación en que muchos de los servicios o los bienes ya no se van a requerir con tanta intensidad o con menos periodicidad en el caso de los adultos. Y nuevamente en este caso creo que también se confirma que los costos y las necesidades varían no solo por el tipo de discapacidad, sino también por el grupo etario y la intensidad de las necesidades de apoyo. La tendencia se confirma en el caso de las personas con multidiscapacidad, cuyas necesidades representan un costo bastante alto. Por otro lado, como yo les mencionaba, se hizo una identificación diferenciando bienes de servicios. Y en todos los casos, tanto en el grupo de niños, niñas y adolescentes como de personas adultas con discapacidad, vemos que la necesidad de servicios, y estos servicios incluyen servicios de terapia, se incluye como servicios también el apoyo humano, del cual voy a hablar en un momento, servicios de transporte, representan en casi todos los casos más allá del 90% del costeo total de las necesidades de las personas con discapacidad, lo cual también nos hace confirmar que es necesario que estos servicios, los servicios que ya se encuentran operando, es necesario que estos incluyan a las personas con discapacidad y es necesario que existan servicios específicos para atender las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? Dentro de los bienes
existen algunos grupos en los cuales el porcentaje es un poco más elevado, por ejemplo, en el caso de personas con multidiscapacidad que pueden requerir una serie de bienes, por ejemplo, desde sillas de ruedas o algunos implementos en el hogar para lograr su movilidad dentro o fuera del hogar. Pero en todos los casos vemos que la necesidad de servicios está muy por encima de las necesidades en materia de bienes. Y esto es algo que se repite también en el caso de personas adultas con discapacidad. Entonces, entender las necesidades ayuda también a que el diseño de las políticas, como les decía, responde efectivamente a estas necesidades, ¿no? Que en el caso de los servicios se centran en terapias, en transporte y en el caso del apoyo humano. Y sobre ese aspecto en específico es que me gustaría hablar tomando como ejemplo el de esta gráfica. En esta gráfica, como podemos ver, se hace las necesidades por categorías están representadas en función al porcentaje del gasto total. Entonces tenemos la representación de la tecnología de asistencia, la rehabilitación y la terapia, el apoyo humano, la movilidad y accesibilidad y servicios de salud. Y aquí llama bastante la atención que un porcentaje importante de todo el costeo reportado por tipo de discapacidad esté vinculado a la necesidad del apoyo humano. Y también tengo que hacer una precisión, es que para hacer este costeo lo que se hizo fue calcular el número de horas de apoyo humano que necesita un niño, niña o adolescente con discapacidad y un adulto con discapacidad y se asignó un valor del mercado. No se calcularon los costos indirectos ni pérdida de ingresos, es un límite que tiene el estudio, pero se hizo un esfuerzo en tratar de costear este apoyo humano o el cuidado no pago, sin hacer la diferenciación de quién es el agente que provee el cuidado, ya sea la familia o si se hace a través de un tercero, como en el caso de la asistencia personal. Pero vamos a ver que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el cuidado y el apoyo no humano representa un porcentaje importante del costo reportado en todos los grupos. Y en el caso de las personas adultas es similar, alcanzando en este caso la cifra más alta en el caso de personas con discapacidad intelectual, casi un 62%. Entonces, esto también nos habla de la necesidad de avanzar con sistemas de cuidado, con servicios de asistencia personal y el reconocimiento de esta labor para las familias que realizan cuidados. Finalmente, como les decía, realizamos grupos focales en diferentes regiones del país para tratar de confirmar la composición de los gastos, pero en este proceso identificamos también o tuvimos algunos hallazgos de corte cualitativo que surgían de las conversaciones que teníamos con estos factores. Creo que esto también nos habla de algunas barreras que no pueden ser recogidas plenamente en el estudio o en las matrices que se han elaborado para realizar todo el costeo. Y en primer lugar, es importante mencionar que las personas con discapacidad y sus familias tienen escasas posibilidades de satisfacer las necesidades por ausencia de bienes y servicios, y esto se da con mucho mayor énfasis en algunas regiones del país, donde las familias tienen que trasladarse a las ciudades, a las capitales de región o incluso a la capital del país, a Lima, muchas veces para acceder a un diagnóstico o a una terapia especializada. Por otro lado, las familias en muchos casos se ven obligadas a buscar servicios privados por la ausencia de servicios en sus regiones o por que los servicios públicos muchas veces son identificados como carentes de calidad o no se brindan
en el momento que las familias lo necesitan o durante los tiempos que las familias lo necesitan. Creo que existe una práctica sostenida de que las terapias, por ejemplo, se recorten, que se brinden con muchos periodos de espera, lo cual va a poner en riesgo el desarrollo, por ejemplo, del grupo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En tercer lugar, es importante mencionar también que las familias emplean una serie de estrategias para cubrir sus necesidades y solventar sus gastos adicionales. Son familias que pueden recurrir a préstamos, que desarrollan actividades de recolección de fondos para poder cubrir alguna terapia o algún viaje a la capital que les permita acceder a algún servicio. Entonces, esas prácticas se van incorporando en la vida de las familias o padres o madres de familias que trabajan horas extra para poder cubrir algunas de estas necesidades reportadas. Por otro lado, también se identifica que no existe información sobre la condición y las necesidades asociadas a la condición. Entonces, muchas personas saben que tienen una discapacidad certificada, pero, por ejemplo, desconocen cuáles son esos dispositivos o esos servicios que necesitarían para poder participar en igualdad de condiciones, o cuál es ese dispositivo específico que les ayudaría a superar una barrera que tienen identificada. Y esto fue bastante claro, por ejemplo, en la zona rural, donde las personas sabían que tenían una discapacidad, pero, por ejemplo, no sabían qué tipo de dispositivo de asistencia podía ayudar a mejorar sus condiciones de vida. En quinto lugar, también se reportó que las familias no solo asumen la carga económica, muchas veces con poco apoyo del Estado por la falta de servicios y de programas que atiendan sus necesidades, pero incluso hay una repercusión en su bienestar y en su salud mental, porque claramente son familias que están no solo sobrecargadas económicamente, sino tienen que enfrentarse a la burocracia del Estado, a la falta de servicios propicios y la falta de información. Entonces, todo esto también afecta a las personas que brindan el apoyo y el acompañamiento, en este caso, a las familias. Y por otro lado, se mencionó finalmente que si bien existen servicios de salud, existen algunos beneficios establecidos por ley, muchas veces estos son insuficientes para cubrir las necesidades que reportan las personas con discapacidad. Entonces, esto creo que también nos hace pensar en cómo es necesario tomar los hallazgos de este estudio y de pensar en cómo diseñar un mejor sistema de protección social y de mejorar los servicios. Creo que algo importante que se tiene que mencionar en el marco de este estudio, muchas veces las cifras son altas, pero esto no significa que exista una pretensión de que el Estado asigne un programa de transferencia monetaria equiparando a esas cifras, sino cómo se pueden mejorar los servicios y que muchas veces estas cifras se presentan como altas porque precisamente las personas con discapacidad tienen que hacer un gasto extraordinario en transporte porque el transporte público no es accesible. Entonces, se tienen que partir por tres estrategias, básicamente: mejorar servicios, definitivamente, ajustar las transferencias económicas, diseñarlas de forma que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad y también pensar en políticas ya sea de descuentos o de beneficios que puedan ayudar a mitigar los gastos en los que incurren las familias de personas con discapacidad y las personas con discapacidad para garantizar que participen efectivamente en sociedad, que creo que es a lo que apuntan los sistemas de protección social. Creo que ahí me puedo quedar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Pamela, por una presentación excelente y un estudio muy importante que en cuanto esté disponible lo vamos a compartir. Y de hecho, invito a los participantes a que si alguien conoce un estudio de una naturaleza similar en otro país, lo indiquen en el chat. Alguien ha hecho la pregunta al respecto. Yo creo que
que lo vamos a conversar después, pero creo que esto es un buen ejemplo para ser seguido, así que si alguien conoce un estudio similar, nos lo indican en el chat. Quiero invitar ahora a Luis Cordero para que nos presente este segundo estudio del cual él es autor junto a su colega Roger Salguana. Luis es médico con maestría en salud pública, ha dedicado su carrera profesional a la mejora de la efectividad de las políticas públicas de salud y desarrollo. Tiene una larga trayectoria en investigación y en gestión. Fue funcionario del Ministerio de Salud en Perú, de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. Eh, y bueno, tuvo un rol muy importante también en lo que fue el presupuesto por resultados en su etapa de arranque y seguimiento en Perú. Y Roger, su colega, digamos, es gerente hoy de Atipay Innovación para la Gestión de Perú. Tiene también una larga trayectoria, incluyendo en el Ministerio de Economía y Finanzas, y tuvo también un rol muy importante en lo que fue la introducción del presupuesto por resultados. Entonces, ahora el informe acaba de ser publicado y está en la página de UNICEF y por el chat se los vamos a pasar el enlace. Tienes la palabra, Luis. Gracias, Ariel. Buenas tardes a todos los participantes. Déjenme proyectar la presentación. A ver, me confirman si ya se ve. Sí, se ve muy bien. Gracias. Bien, la presente presentación vamos a tratar de, y lo digo, subrayo, tratar de responder esta pregunta, si es factible realizar el seguimiento del gasto en discapacidad utilizando los clasificadores del presupuesto público. Para responder esta pregunta tenemos que tener, por una parte, el marco programático del abordaje de la discapacidad y, por otra parte, entender la lógica de cómo se utilizan los clasificadores presupuestales. Ambos vamos a revisar en la siguiente presentación. Veamos primero sobre la parte más del enfoque para abordar la discapacidad. Ciertamente ha tenido una evolución, diríamos, marcado por estos 4 hitos. Primero, un enfoque médico, muy centrado en la limitación física. Seguidamente, una revisión, diríamos, más comprensiva y el foco se centró en las barreras. Esto avanzó progresivamente hacia una mayor discusión y más bien la discusión de la discapacidad se comenzó a centrar en la interacción entre la condición de la persona y el entorno. Y ahí también se destaca no solamente la parte del entorno físico, sino se destaca sobre todo los factores psicológicos y sociales. Y diríamos que en los últimos tiempos, y lo que ya está vigente es más bien no solamente las barreras, sino un tema de igualdad de oportunidades, la autonomía y la participación activa. Estos enfoques se han consolidado en lo que viene a ser la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del cual claramente uno puede rescatar 3 elementos, ¿no? De una parte, atender las limitaciones, que es algo que tenía una larga historia en el tema de discapacidad. Segundo, el tema de las barreras, eliminar las barreras. Y tercero, el tema inclusivo. De hecho, actualmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el marco de referencia para el desarrollo del marco legal habilitante en cualquier país. Es la inspiración, es la fuente de referencia para la formulación de las políticas, las estrategias y los planes de los países. Y el desafío es esto, cómo se expresa en términos del presupuesto público. Y allí hay un desafío por revisar, analizar y entender. De una parte, lo más claro están los programas sectoriales o los servicios específicos, los centros de educación especializados, los centros de capacitación y entrenamiento para personas con discapacidad, todo el tema de atención y rehabilitación y terapias por el lado de salud, eso está claramente establecido e identificado,
pero donde hay mayor dificultad para entender el vínculo entre el presupuesto público son respecto de todas las acciones transversales que tienen que hacer las entidades, tanto públicas como privadas, y que están muy orientadas a la eliminación de las barreras en los entornos, en los diferentes escenarios donde se desplaza la población. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar el lado programático y eso contrastarlo con los clasificadores. Del lado programático uno claramente puede establecer que hay dos acciones, dos líneas de acción. De una parte, lo que ya mencionamos hace un momento, la atención de las condiciones limitantes, y sobre esto uno puede claramente hoy día diferenciar que hay una lista de servicios y programas que tienen que ver con salud, educación, empleo sobre todo, y por otra parte, está otra línea que tiene que ver con transferencias monetarias. Y ahí claramente uno puede diferenciar dos, las de monto fijo y las de monto variable. Las de monto variable tienen un nombre más, que es presupuesto personalizado. Y más bien allí el esfuerzo es tratar de ajustar el presupuesto a las necesidades de las personas con discapacidad. Es mejor dicho, no es una transferencia fija, sino que en función de la severidad de la discapacidad o de la demanda, qué tan alta es de recursos y bienes y servicios de las personas con discapacidad, uno puede ajustar la transferencia monetaria. Sobre esto se ha escrito y hay mucha más evidencia y cada vez aparecen más publicaciones y revisiones sistemáticas dando cuenta de que el presupuesto personalizado es una buena alternativa efectiva para abordar el tema de la discapacidad. En el momento de vincular con el presupuesto, uno puede ubicar que estos gastos que se hacen tanto en estos servicios como en transferencias es un gasto continuo y que permanentemente está a cargo de determinadas entidades. Este gasto suele ser recurrente y desde el punto de vista del financiamiento se financian con gastos corrientes. Entonces, esto va a ser muy diferente a cuando uno trata de ver la segunda línea de acción que tiene que ver con el entorno, con la eliminación de barreras. Sobre eso hay esta clasificación de estas 5 tipos de barreras, actitudinales, de comunicación, barreras físicas, sociales y transporte. Pero el momento de realizar y desplegar estas acciones, esto varía de entidad a entidad. Hay entidades que están a cargo de los hospitales o los servicios de salud, sus intervenciones y sus acciones para su adecuación y dar accesibilidad va a variar de otras entidades. De un año a otro, puede ser que un primer año tú necesitas hacer un ajuste del entorno de las rampas, las vías de acceso. En el año siguiente puede ser que tiene que ver el gasto con la acomodación de una serie de dispositivos, alarmas, alertas, orientaciones, y eso va a ir variando de año a año y de entidad en entidad. A diferencia de la primera línea de acción que se concentra fundamentalmente ya en programas, en servicios bien establecidos y también en entidades, en este caso prácticamente todas las entidades del Estado van a estar vinculadas con el desarrollo de acciones transversales, incluyendo ciertamente también las entidades privadas. Al momento de formular y programar un presupuesto tiene dos líneas. Por una parte son proyectos de inversión y por otra parte son acciones. Y aquí subrayamos acciones fundamentalmente para dotar atributos de accesibilidad a los servicios que ofertan. Más que formar, implementar un nuevo servicio, es dotarle de ciertos elementos que cumplan los estándares mínimos de lo que hoy se llama el acceso universal. Y eso mismo también ocurre con los proyectos de inversión. Tienes dos tipos de proyectos de inversión. Aquellos proyectos que financian la adecuación, la adaptación de infraestructuras ya antiguas, pero que tienen que ahora cumplir con estos criterios de acceso universal. Y allí claramente uno puede identificar que este proyecto sí está conectado con la atención de la discapacidad. Pero los proyectos nuevos de inversión, de facto, de hecho, ya incluyen todos estos atributos para asegurar acceso universal. Todos los elementos como las rampas, las señaléticas y otros más, de hecho, ya lo incluyen en su propio diseño para cumplir con los criterios del acceso universal.
Estos proyectos de inversión se financian con gastos de capital, a diferencia de las acciones, se van a financiar con gasto corriente. Por otra parte están los clasificadores presupuestales. Y por este lado tenemos, en esencia y prácticamente en todos los países, aplican estos 4 clasificadores. En el lado derecho ustedes ven resaltado de color azul, está el clasificador económico, que lo maneja, lo administra y lo gestiona los ministerios de finanzas. Está largamente trabajado, con mucho rigor, tiene mucha ingeniería detrás para su implementación, con mucho soporte de sistemas de información, y su uso fundamental es para las metas de política económica, para el control del gasto, para el control del déficit. Entonces, este clasificador está muy vinculado a metas de política económica. Y los otros 3 clasificadores del presupuesto público más bien tienen una orientación con las metas de las políticas públicas de los sectores. El primero es un clasificador institucional. Claramente uno puede ubicar ahí el sector salud, el sector educación, el sector empleo, el sector de protección social, y así cada uno de los sectores. Y al interior de cada uno de los sectores, cada una de las entidades que están de acuerdo a sus funciones, cumpliendo con la entrega de ciertos tipos de servicios. Dentro de ellos, seguramente los servicios para la atención de la discapacidad. Por otra parte, está el segundo clasificador, que es el clasificador funcional, cuyo propósito es esencialmente estadístico. Es una taxonomía bastante bien trabajada y desarrollada por el Fondo Monetario. Es un manual que permanentemente se actualiza y es la segunda manera como se clasifica el gasto público. Este clasificador va en línea de poder desagregar según sector, subsector del gobierno. Y hay un tercer clasificador que de manera autónoma cada una de las entidades del Estado van a desarrollar. Y tiene que ver directamente con sus programas, sus servicios o sus estrategias o sus planes operativos que ellos van a implementar. Y es el clasificador programático. Estos 3 que están aquí remarcados están vinculados con metas más bien de políticas públicas. De esta manera tenemos, por una parte, el marco programático y de otra parte estos 4 clasificadores. Vamos a analizar primero la línea 1, que es la de atención de las condiciones limitantes, y ver qué tan factible es conectar con alguno de estos clasificadores que acabamos de mencionar, específicamente con los 3. El clasificador institucional, el programático y el funcional. Como ya lo mencionamos, en este caso hay muchos elementos que van a facilitar su conexión con estos 3 clasificadores. Por ejemplo, está muy bien establecido de larga data los servicios del lado de salud y los servicios del lado de educación. Se reconoce qué tipo de servicios son, a través de qué modalidad se va a hacer la entrega de estos servicios, si es en las áreas de hospitalización, si es en las áreas ambulatorias, en el caso de salud. En el caso de educación están estos centros de educación que están plenamente trabajados y desarrollados. Y también el alcance de estos servicios son individualizables en términos de la entidad que lo produce, en términos de los insumos, los costos directos e indirectos que están detrás de estos servicios, las unidades de producción de los servicios y la mayoría de estos servicios se tratan de entregas finales. Entonces, de esta manera, cualquiera de estos programas o cualquiera de estos servicios se pueden vincular a uno de estos 2 clasificadores fundamentalmente, al clasificador institucional o al clasificador programático. También es factible vincular al clasificador funcional, pero es menos claro porque vas perdiendo información. Las categorías suelen ser mucho más amplias y generales, con lo cual uno puede perder el detalle de interés en este caso. Entonces, respecto a este primer marco programático, uno podría concluir que existen varios elementos que van a facilitar su vinculación con los clasificadores presupuestales prácticamente, diríamos, en cualquier sistema financiero. Sobre la segunda línea de acción, que tiene que ver con la eliminación de las barreras del entorno, allí más bien lo que sobresale a primera vista son una serie de limitaciones y dificultades para vincularlo con los clasificadores presupuestales.
De todos los elementos, probablemente sea los proyectos de inversión los que podrían ser más fáciles de vincular con los clasificadores programáticos. Y allí estamos hablando de dos tipos de proyectos de inversión. Aquellos proyectos de inversión, claramente está su propósito establecido para hacer la adaptación de un entorno, de una infraestructura física para cumplir con estándares de acceso universal, en cuyo caso es muy simple la vinculación con el clasificador programático, y están los otros proyectos, los nuevos proyectos de inversión, que desde un inicio, desde el propio diseño, por defecto ya están incluyendo los elementos para dotar de atributos de acceso universal, y en los cuales va a ser mucho más difícil identificar el gasto que tiene que ver con la atención y la eliminación de las barreras. El segundo, que tiene que ver con las acciones transversales y que más bien se trata de dotar de atributos de acceso universal a los diferentes servicios que ofrecen las entidades, eso es más complicado vincularlos con alguno de estos clasificadores programáticos. Por ejemplo, todos estos elementos que uno agrega a los pasaportes para que cualquier persona pueda hacer su lectura, es muy difícil marcarlo en alguno de estos trazadores del presupuesto público. Y así como eso vamos a tener muchos ejemplos en los cuales rápidamente uno le encuentra que es muy difícil hacer esta conexión de las acciones transversales con estos clasificadores programáticos. Aún haciendo estos marcadores, porque claramente un marcador lo que está haciendo es marcar alguna línea del clasificador programático o alguna línea del clasificador funcional, con lo cual al final en verdad no nos va a ayudar. Pero si pudiéramos entrar al detalle de los planes operativos de las entidades, aún a ese nivel podríamos encontrar dificultades para hacer la vinculación con estas acciones transversales. Además que muchos de esos planes operativos o de los sistemas logísticos no se tiene un acceso a sus bases de datos como para hacer el procesamiento e identificación de estos gastos. Tratando ya de plasmar esto en un esquema, en una taxonomía de clasificación del gasto, podríamos hacer lo que aquí presentamos en este esquema. De una parte, tendríamos un gasto fácilmente identificable, vinculable con los clasificadores presupuestales, que son todos los programas y todos los servicios que tienen que ver con la atención de las condiciones limitantes. A su vez, estos programas podrían ser subclasificados de una parte en servicios específicos que se entregan a los ciudadanos como fuertes servicios y de otra parte como transferencias monetarias. La parte de servicios, claramente se puede hacer esta subdivisión: servicios de salud, educación, empleo, soporte y protección social. Y por el otro lado, y es muy importante hacerlo, la parte de transferencias monetarias en dos grandes subgrupos: los que son transferencias de monto fijo, que tienen más que ver con línea de pobreza, y más bien los de monto variable, que tienen que ver con presupuesto personalizable, y en lo cual probablemente lo que está detrás de ello sea este interés por dotar de mayor recurso al quien más lo necesita. Esto diríamos que es más progresivo que el caso del monto fijo. En el otro frente programático está lo que tiene que ver con eliminación de las barreras del entorno, y allí podríamos hacer dos subdivisiones. De una parte, acciones transversales para dotar de atributos de acceso universal a los servicios que brindan las entidades, y de otra parte, los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión, diferenciando aquellos que tienen que ver con nuevos proyectos, en los cuales por defecto ya están incorporando esto, y los proyectos de inversión cuyo propósito específico es la adaptación de entornos actuales. A su vez, tanto acciones como proyectos se podría diferenciar en estos 4 subgrupos, pero podrían haber más. Primero, en escenarios de centros laborales, en escenario de servicios públicos, en escenario de espacios públicos y en el escenario del espacio digital. En cada uno de ellos se puede hacer este ejercicio de ver qué proyectos están financiando adaptaciones, adecuaciones. Un poco más difícil, nuevos proyectos que ya por defecto están incorporando estas adecuaciones. Adicionalmente a esta propuesta de clasificación del gasto,
consideramos que sí es impertinente añadir 3 pautas más. De una parte, identificar los gastos que tienen que ver con servicios que ya no están recomendados por la convención. Y es importante marcar cuánto es ese presupuesto. Segundo, identificar aquellos gastos que tienen sustento en la evidencia científica, si están financiando servicios, terapias y otros más, que tienen un sustento en la evidencia científica. Y tercero, es alertar dónde hay regresión del gasto. Es decir, el año anterior se financió como 10 y este año se ha reducido a 5. Ahí hay una regresión del gasto y sobre eso hay que hacer estas alertas. En resumen, en un tablero de seguimiento del gasto de discapacidad, uno quisiera mostrar de esta manera el monto total, como ustedes ven, este es un ejercicio hecho para el caso de Perú, seguidamente cuánto es el presupuesto para la atención de las condiciones limitantes, en el ejemplo son 609 millones de soles, y por otra parte 340 millones para eliminar las barreras, y a su vez en la atención de las condiciones limitantes, diferenciar lo que tiene que ver con programas y servicios y lo que tiene que ver con transferencias monetarias. 375 para programas, 234 para transferencias monetarias. En transferencias monetarias es muy importante, consideramos, diferenciar lo que es un monto fijo de lo que son transferencias con montos variables o lo que vendría a ser presupuesto personalizado. En el caso peruano no existe esta modalidad de transferencia monetaria, a pesar de la abundante evidencia que podría sustentar que es muy beneficioso y tiene efectos positivos estas transferencias de montos personalizados. Y que va muy en línea con los resultados del estudio que acaban de ver antes presentado. En la parte de las barreras del entorno, podemos diferenciar proyectos y acciones. En el caso peruano tenemos que la mayor parte está en acciones, un menor monto para proyectos, y adicionalmente a esto vale la pena tener contabilizado la cantidad de entidades que anualmente están dedicando recursos, bien sea como proyectos o bien sea como gastos en acciones para eliminar barreras. En el caso de Perú, de las 2.889 entidades públicas, 1.644 algún recurso han destinado o bien sea proyectos o bien sea acciones. A nivel central, de 381, 38 han destinado para hacer estas acciones en favor de la discapacidad. A nivel regional, de 564 entidades, 56 han hecho algún recurso para estas actividades. Y a nivel de gobiernos locales, que son los municipales, de 1.944 entidades identificadas, 1.550 han destinado algún recurso, bien sea para proyectos o acciones. En la siguiente columna lo que he puesto son la cantidad de proyectos que tienen este propósito que dice adaptación, adecuación de la infraestructura o del espacio físico para eliminar barreras. Tienen 80 en total el país y luego está el desagrado 6 a nivel central, 15 a nivel regional y 59 a nivel local. Uno aquí cree que estamos haciendo una subestimación de lo que realmente se está gastando en el país para atender la discapacidad, por las limitaciones que ya les comentaba. No es factible ubicar a nivel de clasificadores presupuestales todos los gastos que tenían que ver, por ejemplo, con acciones transversales, o los gastos que ya están siendo incluidos cuando se tratan de nuevos proyectos de inversión, en los cuales, como les mencionaba, por defecto ya incluyen los atributos de acceso universal. Es decir, esto de la señalización o de las guías en las veredas o en los cruces peatonales para facilitar el desplazamiento de las personas con ceguera, por defecto ya viene incluido en estos proyectos de inversión y va a ser muy difícil separarlos dentro de un clasificador presupuestal. Adicionalmente, como les comentaba, teníamos 3 pautas más que pueden ser ilustrativos para ver el seguimiento del gasto en discapacidad. De una parte, qué proporción del gasto tiene sustento en evidencias, en este caso 64%, y en montos son 609 millones de soles. De otra parte, cuánto se está gastando en servicios que ya están contraindicados por la convención, 4.5 millones en el caso de Perú,
¿Y cuánto hay de regresión en el presupuesto? Para una lista de proyectos de un conjunto de municipalidades, se ha identificado un 12,1% de reducción del gasto respecto al año anterior. En resumen, podemos presentar, se puede usar los clasificadores fundamentalmente para el trazado del gasto en programas y servicios especializados para la atención de la discapacidad. Hay limitaciones en el cálculo del gasto cuando uno lo quiere mapear lo que se hace en acciones transversales, en las acciones para eliminar las barreras. Va a haber dificultades en la categorización del gasto que tiene que ver con la eliminación de las barreras, por todo lo que ya comentaba. Hay necesidad de recurrir a fuentes adicionales para entender y complementar este gasto. Si fuera posible, los planes operativos podrían ser una fuente que ayudaría a complementar la información, pero aún teniendo el acceso a estas fuentes operativas, van a haber limitaciones al momento de querer hacer una valoración completa. Alternativamente, también podríamos estar muy tentados a recomendar otras opciones, como la implementación continua de certificaciones que evalúen la herencia a los estándares de accesibilidad universal y que esto pueda ser una herramienta que nos ofrezca una información más precisa e informativa para monitorear los esfuerzos en la eliminación de las barreras y la promoción de la accesibilidad. Gracias por su atención. Eso es lo que queríamos compartir. Muchas gracias, Luis. A ver si sacamos la presentación, así nos vemos. Bien, genial. Invito entonces ahora también a Pamela, a Roger, a Mónica que prendan la cámara. Fueron ambos muy disciplinados con los tiempos, así que por suerte tenemos algo de espacio para seguir conversando. Y quiero empezar con una pregunta que se las hago a los tres. Hubo justamente uno de los participantes preguntó sobre el rol de las transferencias monetarias condicionadas. Creo que Pamela planteó algo bien interesante, porque cuando en algún momento así medio tiró el argumento de decir, bueno, estos costos no quiere decir que necesariamente requieran de una transferencia monetaria a las personas, sino también identifican necesidades de mejoras en los servicios que de alguna manera le reduzcan los costos los costos de la discapacidad. Creo que este es un gran tema. Muy difícil de discutir cuando no hay data, eh, casi que imposible porque se vuelve teórico, pero en ambas presentaciones vemos claramente cómo esa discusión se vuelve mucho más interesante y productiva cuando sí hay datos. Pero quisiera escuchar de los tres un poco alguna reflexión sobre este tema de, bueno, cómo usamos esta información para, en efecto, ayudar en el diseño de políticas de protección social. Y en particular, este balance entre lo que es la protección social clásica de un apoyo financiero, se quiere también en especies a las familias, versus inversiones que les reduzcan el costo a través de mejora en los servicios. Entonces, no sé, Pamela, si quieres empezar tú con esto, después los escuchamos a Roger y a Lucho. Muchas gracias por la pregunta. Creo que al menos, bueno, la literatura, como lo mencioné muy brevemente, plantea tres caminos que es necesario que vayan de la mano.
¿no? Es necesario asegurar las transferencias monetarias, son importantes, y creo que la lógica de las transferencias monetarias es compensar precisamente por los gastos adicionales en los que incurren las personas con discapacidad, al menos las transferencias específicas para la población con discapacidad. Pero, como lo decíamos, esto va a ser insuficiente porque por un problema de recursos, los estados probablemente no logren entregar el monto que necesitan las personas con discapacidad. Si es que tomamos las cifras que hemos obtenido en este costeo. Y tenemos que pensar también en mejoras estructurales. Y esas mejoras estructurales tienen que venir con una política pública y también las políticas o los programas e iniciativas en materia de protección social que incorporen plenamente la perspectiva de la discapacidad. Entonces, incluso las transferencias monetarias podrían pensarse desde una forma en la que, por ejemplo, no desincentiven empleo, que no estén condicionadas a que las personas no reciban otro ingreso, porque para las personas con discapacidad esto impide que puedan generar otra fuente de ingresos y en muchos casos puede perpetuarse la situación de pobreza si es que la transferencia económica además exige que las personas vivan en situación de pobreza. Entonces es necesario trasladar toda la perspectiva de discapacidad dentro del diseño de las transferencias monetarias o incluso permitir que puedan recibir dos transferencias nuevamente porque las personas con discapacidad incurren en mayores costos. Esto es algo que ya el estudio logra exponer de forma bastante clara. Y por otro lado, es necesario seguir mejorando los servicios, porque las transferencias monetarias van a ser insuficientes para cubrir la amplia gama de necesidades que presentan las personas con discapacidad, que además son un colectivo bastante diverso y cuyas necesidades son bastante diferentes. Entonces, asegurar que los servicios de transporte sean accesibles es clave. Veía muchas preguntas sobre los servicios educativos. En el estudio, por ejemplo, lo único que se logró estimar fueron los costos de los apoyos humanos y algunos bienes que se pueden requerir en el contexto educativo. Pero el hecho de que los estudiantes con discapacidad no vayan a la escuela, por ejemplo, y esto se puede deber a que no existe transporte accesible o porque son rechazados sistemáticamente de la escuela, traslada el gasto a sus familias porque ahora necesitan que alguien esté en casa brindándoles el soporte que necesitan o incluso acompañando su proceso educativo desde el hogar. Entonces es necesario que la escuela reciba a los estudiantes, no únicamente porque es su derecho, sino porque además ese impedimento se va a trasladar en un costo o en un monto que dejan de percibir las familias. Entonces es necesario articular, creo, las transferencias monetarias, como les decía, es mejorar los servicios que existen, pensar en que los servicios de terapia, los servicios de rehabilitación, de salud, las personas con discapacidad tengan acceso a las tecnologías de asistencia que necesitan, que en este momento no están garantizadas en el Perú para que puedan participar en sociedad. Entonces, creo que este cúmulo de opciones va a hacer posible que estos gastos se reduzcan y que finalmente las personas con discapacidad puedan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones. Muchas gracias. La misma pregunta para Lucho, Roger, no sé, quizás darle la oportunidad a Roger primero que hable. Gracias, Ariel. Bueno, en adición a lo que acaba de presentar Lucho y lo que comentaba Pamela, yo creo que podría agregar una reflexión, ¿no? En general veo este trabajo que se hizo, veo consenso a nivel, digamos, de la literatura y en nuestro lado lo sabíamos por experiencia de que el proceso de presupuesto es clave para alinear prioridades y eventualmente incluso alinear gestión, ¿no? Eso siempre se ha sabido. Y la evolución, tanto en la aplicación práctica del caso de discapacidad como otros temas como género, temas ambientales o el tema del desarrollo y nutrición infantil, muestran una senda positiva de que creo que hemos transicionado hacia que en el presupuesto se pueda hacer visible en algunas condiciones claves del desarrollo y los servicios que según la evidencia funcionan para ello, ¿no? Eso creo que es una evolución, a diferencia de las décadas anteriores donde el presupuesto estaba estructurado básicamente
por entidades públicas, en algunas funciones, y realmente la canalización hacia prioridades está en manos de la entidad, ¿no? Y ahí ustedes saben, las entidades públicas pueden ser pasivos y víctimas de capturas corporativas en donde la prioridad se pierde, ¿no? Entonces era bueno este avance que se ha hecho en reflejar en el presupuesto condiciones como discapacidad, servicios vinculados a discapacidad. Entonces, visto eso bueno, lo que vemos también en Latinoamérica, en muchos países, es que la clasificación presupuestaria y el uso del clasificador programático es variopinto, ¿no? En el caso de Perú se ha avanzado, entiendo yo, de una manera bastante atrevida en que en la clasificación programática pues hagamos visibles estos servicios, por eso lo que presenta Lucho es posible de cuantificar. Pero en otros países quizás ya no es posible, ¿no? Uno revisa el clasificador programático y tiene diferentes aproximaciones. Ahí hay una agenda de trabajo para que se pueda replicar estas miradas y, digamos, hacer visible la discapacidad y eventualmente tomar decisiones en materia de gestión presupuestal y alinear gestión, por así. Pero donde yo veo el desafío más grande todavía es que a pesar que hemos avanzado en entender estas cosas desde la mirada presupuestal, las decisiones de gestión presupuestal todavía se toman en estructuras burocráticas del siglo XX, ¿no? Es decir, ha cambiado la forma de pensamiento, pero la estructura de finanzas públicas sigue siendo la misma. El interlocutor sigue siendo la entidad pública, sigue siendo el sector. No es la prioridad del ciudadano, ¿no? Y ahí va a ser de gran desafío, eso es uno, ¿no? Y por otro lado, las propias entidades públicas tienen una gestión muy mirando su coto de casa, ¿no? Su área, lo que le manda su reglamento de organización en funciones. Entonces ahí tenemos doble desafío, creo yo, para alinear al decisor que empiece a pensar en función de condiciones y ahí habría que poner la prioridad. Y es claro que discapacidad es una prioridad, ¿no? Y hacer la movilización de recursos, fortalecer los servicios que reclama Pamela y que todos reclamamos, pero veo un desafío ahí, ¿no? Y por otro lado, ya en esa interlocución con los gestores para que alineen sus servicios, sus proyectos a atender esta prioridad. La arquitectura, como les digo, no está preparada para responder a esas demandas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un desafío. Más que respuestas, yo estaba pensando y quería compartir ese pensamiento en voz alta en atendiendo a tu pregunta, Ariel. Ahí lo dejo. Gracias, Roger. Lucho. Gracias, Ariel. Mirando los datos que presentaba Pamela, me preguntaba si con esos montos me pondría a recalcular la línea de pobreza extrema, prácticamente, diría una gran proporción de hogares con discapacidad estaría en pobreza extrema. O sea, si haríamos el cálculo de la pobreza extrema ajustado por gastos en la discapacidad, eso sería un dato para así mostrar y decir, hoy es muy grande la proporción de pobreza extrema. No estamos hablando de pobreza. Y eso creo que sí llama la atención para ponerle más cabeza al tema de transferencias monetarias. O sea, las transferencias fijas en la atención de monto fijo, en la atención de hogares con discapacidad, creo que es insuficiente, largamente insuficiente. En verdad, si quisiéramos que esta transferencia monetaria tuviera algún impacto, algún efecto positivo en la atención de la discapacidad, tendríamos que ir a lo que hoy día hay mucha evidencia que lo respalda, que es hacia el presupuesto personalizado, que lo hacen desde el gasto público. Entonces, si mañana tendríamos un espacio fiscal en la cual habría un recurso adicional para atender la discapacidad, uno podría hacer marchar hacia eso. O sea, en el cortísimo plazo, transitar hacia un presupuesto personalizado para este grupo de discapacidad. Hoy día en el Programa Nacional del Perú lo que incluyen son personas con discapacidad severa, pero si uno entra al detalle va a encontrarse con unas personas que tienen un gasto mayor, otro gasto inferior, las necesidades son muy diversas y lo que ha demostrado la literatura es que es la propia familia la que maximiza mejor el uso de esos recursos antes que el Estado lo quiera ordenar. Y eso está con más o menos unos 20 años de literatura acumulada. Entonces, en el cortísimo plazo, si habría un espacio fiscal en el país, uno diría, transitemos hacia una transferencia variable, un presupuesto personalizado, y los datos que muestra Pamela claramente nos ayudan a decir por qué esa es una buena opción, ¿no? Bien, muy interesante y nuevamente un desafío de sintonía fina en el diseño de la política de protección social. Mónica,
¿tienes ya sea un comentario o una pregunta Sí, para nuestros colegas? una pregunta para Luis y para Roger, aprovechando de que ellos han trabajado también un tema que es multisectorial, como el tema de desarrollo infantil temprano, ¿no? El Perú tiene una experiencia importante en tema de presupuesto por resultados para resultados multisectoriales. ¿Hasta qué punto ustedes le verían promesa de usar este tipo de instrumentos para el tema de inclusión? Y para Pamela, una consulta, y creo que es una pregunta que teníamos una pregunta así en línea, y es, este tipo de estudios, ¿no? ¿Tú los has visto en otro tipo de países y con qué utilización? Gracias. Bueno, empecemos con Lucho, Roger, la pregunta sobre este, de Mónica sobre desarrollo infantil temprano y el presupuesto por resultados. Dale, Rogerín. Gracias, me dejaste la pregunta más complicada, Lucho. Creo que ahí, Mónica, más que, digamos, pensar en que en estos temas de discapacidad e inclusión le tenemos que aplicar las mismas herramientas, la misma estructura, la misma lógica que lo que se hizo en desarrollo infantil, no estoy seguro si todo podría aplicar. Lo que sí podría reflexionar es que los principios del presupuesto por resultados tienen que aplicarse ahí. Es decir, identificar claramente una condición, que sería discapacidad, entiendo, u otras variables de la exclusión, aplicarle el análisis causal, el uso de evidencia científica, identificar y diseñar bien los servicios. Y esos servicios, en la medida de que se puedan empaquetar y se puedan insertar en estos clasificadores que nos presentaba Lucho, pues bienvenido sea, tiene que ir por ese carril, ¿no? Ahora, se presentan algunas dificultades, como también se vio en el estudio, para estructurar gastos que son más de tipo transversal, ¿no? Estos que para mejorar las condiciones del entorno en proyectos que ya están vigentes, para adecuar. Entonces ahí quizás tendría que aplicarse algunas metodologías más innovadoras, donde no ser tan ambiciosos en que vamos a reflejar el 100% de ese presupuesto. Es decir, se puede aplicar, sí, quizás habría que hacerlo más customizado, más adecuado, ¿no? Pero sintetizo lo siguiente, es una prioridad, es una condición al ciudadano, hay que mirarle bajo la lógica de los resultados e empujarlos desde esa perspectiva. Ahí sí estoy absolutamente seguro. Dale, Lucho, si quieres complementar. Lucho. Y concuerdo contigo, Roger. Yo creo que lo que no podemos soltar de la experiencia de anterior es el uso intenso de las evidencias. Fíjense que seguramente ahorraríamos recursos importantes para reasignar a lo que ya tiene evidencia. En el caso nuestro, de los casi 1.000 millones, 60 y tantos % tiene evidencia y hay un 40% que no tiene evidencia. Si ese 40% lo podríamos reasignar, por ejemplo, a transferencias con presupuesto personalizado, lograríamos mucho más. Y ahí estamos usando la lógica de presupuesto por resultados. El cambio más importante que hicimos en PPR fue reasignar recursos. O sea, todo aquel recurso que no tenía suficiente sustento de evidencia, lo reorientamos a aquellos donde hay suficiente evidencia. ¿Sí? Y eso creo que es uno que se puede usar. Lo segundo es no perder de esta idea de los resultados centrados en el ciudadano. Pero aquí se añade una dificultad más, ¿no? Que no solamente es el ciudadano, sino es su entorno del ciudadano. En un PEPORDIT hemos estado muy centrados en la persona, pero aquí es el entorno lo que importa cambiar, no solamente el cambio en la persona. Si solamente nos quedamos en la persona, estamos en la línea programática número 1, que son limitaciones. Atención a las limitaciones. La línea programática número 2 creo que presenta dos desafíos. Uno es encontrar cuáles son los cambios importantes en el entorno, y allí hay un gran avance con la aprobación de los estándares mínimos de acceso universal, que ya largamente están siendo incorporados en una serie de desarrollos arquitectónicos y otros más. Pero no es todavía una exigencia en el país. O sea, la idea sería que a partir de cierto momento, en cualquier proyecto de inversión pública de lo que fuera que vaya a ser el Estado, tenga incorporado todos estos atributos de acceso universal. O sea, cualquier diseño nuevo hacia adelante. Y eso no lo vamos a ver en presupuesto, pero sí lo podemos ver como una regla, una pauta de exigencia del gobierno para aprobar cualquier proyecto de inversión pública, de lo que fuera. Y eso ya sería un avance. Para las acciones transversales tenemos más dificultades, porque es mucho más complicado identificar los clasificadores presupuestales,
Y allí creo que hay una tarea por pensar. O sea, honestamente, sentiría que hay ahí un buen ejercicio para pensar hacia adelante cómo aterrizar el tema de las acciones transversales. Ya no proyectos de inversión, sino acciones transversales. Para toda la parte de atención de las limitaciones, toda esta experiencia multisectorial podría ser muy aplicado para el caso de discapacidad. Hoy día tú te encuentras que el niño tiene que ir al centro de educación especializada y también tiene que acudir a un servicio especializado de salud. Pero entre los dos servicios no hay ninguna coordinación ni seguimiento. Ni el uno está informado de lo que está haciendo el otro, ni el otro tampoco. Pero si allí aplicamos la lógica de PEPOR-DIT, podría ser bastante útil en términos de esta mirada multisectorial, ¿no? Sistemas de información, sistemas de coordinación, articulación, todos esos mecanismos que hemos intentado poner en marcha. La rectoría colegiada entre que educación y salud se sientan a discutir los instrumentos, por ejemplo, para evaluación de discapacidad cognitiva, que ahí hay muchas discrepancias. Educación dice que tiene una discapacidad, salud dice no, no tiene ninguna discapacidad. Allí ya sería un logro enorme si se pusieran de acuerdo los dos sectores, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Pamela, ¿otros estudios similares? Sí, creo que hay, como lo mencionaba, hay algunas metodologías que sirven para hacer este cálculo de cuál es la diferencia de gastos entre personas con discapacidad y sin discapacidad. Y creo que la más común ha sido la metodología del estándar de vida. Hay varios estudios que hacen ese ejercicio, incluso en el Perú, de tratar de calcular cuál es la diferencia de gastos entre una familia que tiene un miembro con discapacidad y una familia que no tiene, una persona con discapacidad. El problema de esta metodología es que no se logran capturar los gastos relacionados específicamente con la condición de discapacidad. Además, porque estos gastos no son reportados en las encuestas nacionales, en el caso del Perú, en la encuesta nacional de hogares. Pero este ejercicio ha sido realizado en varios países. Por ejemplo, bueno, desde Sudáfrica, en Estados Unidos, hay varios estudios de condiciones de vida o standard of living, y hay otros estudios que intentan identificar patrones de gasto que tienen las personas con discapacidad. En el caso de la metodología de bienes y servicios requeridos, tenemos el caso de Georgia y de Sudáfrica. Yo me atrevo a decir que Perú es el primer caso, el primer país que hace un estudio de este tipo para identificar este tipo de gastos con la metodología de bienes y servicios requeridos. Y bueno, ahora hay una serie de países que van a implementarlos desde, bueno, tanto en África, en algunos países de África, como en la India. Porque, como les decía, el factor importante de esta metodología es que ayuda a entender la composición del gasto que en otras metodologías no se logra obtener porque las personas con discapacidad no acceden a los servicios, puede existir discriminación dentro del hogar que impida que se realicen estos gastos, así que cada metodología tiene factores positivos y creo que esta, en el caso peruano, además ayuda a contrarrestar esta idea de que no existía una diferencia sustancial entre eso que gastan las familias que no tienen miembros con discapacidad versus las familias que sí tienen a personas con discapacidad. Bueno, excelente conversación. eh, como mencionamos antes, uno de los dos estudios ya está publicado y hemos compartido la página en la cual lo pueden encontrar. El otro va a estar publicado muy pronto y vamos a compartirlo por correo e invitamos a todos a que los bajen, los analicen, etcétera. El evento ha sido grabado, nuevamente lo van a poder acceder en nuestra página de internet. Yo plantear que este es un tema de frontera, digamos, en estos momentos. Es decir, eh, el mundo de la protección social y en general de las políticas sociales no lo tiene el tema discapacidad como un tema central de la agenda.
Eso está cambiando, es buena noticia. Creo yo que lo que los dos estudios nos están mostrando es no solamente la dimensión, sino el potencial, cuánto mejor puede ser el diseño de políticas y programas si hacemos las inversiones necesarias en generar información, data sistemática, rigurosa, etcétera. Esta conversación que hemos tenido en este rato, creo yo, y el comentario de Pamela de alguna manera lo refuerza, no sé si puede ser tenida hoy día a este nivel en otros países de América Latina por falta de esta información. Así que creo que hay un llamado muy fuerte a todos nosotros y a todos los decisores de política de hacer esas inversiones ya tan básicas, ¿no? De poder construir sistemas de información que nos permitan tomar mejores decisiones. Con eso damos por concluida la sesión de hoy y esperamos volver a encontrarnos muy pronto con todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Muchas